Hola, soy María Belén Aguirre y en esta oportunidad leeré para Biblioteca Parlante Haroldo Conti Alejandra Pizarnik, un ensayo de César Aira publicado por Beatriz Viterbo Editora. Se trata de una publicación del año 2012. Que lo disfrutes. Alejandra Pizarnik, de César Aira. 1. Flora Pizarnik era su verdadero nombre. Alejandra fue una adopción de su adolescencia. Nació en 1936 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, segunda hija de inmigrantes judíos que habían llegado al país 3 años antes, procedentes de Rovne, ciudad que fue alternativamente rusa y polaca. El padre fue corredor de joyería y se hizo una buena posición económica. Ella estudió en la Escuela Normal Mixta de Avellaneda y después inició y abandonó sucesivamente estudios de filosofía, de periodismo, de letras y de pintura en el taller de Batlle Planas. En 1955 publicó un primer libro de poemas del que después renegaría, La tierra más ajena, firmado Flora Alejandra Pizarnik. Le siguieron en rápida sucesión otros 2, La última inocencia, 1956, y Las aventuras perdidas, 1958. En 1960 viajó a París, donde pasaría 4 años fundamentales para su formación y vocación. En 1962 apareció en Buenos Aires Árbol de Diana, libro en el que ya se definía su estilo y procedimientos característicos. Poco después de su regreso a la Argentina, en 1965, publicó con unánime aclamación crítica Los trabajos y las noches. Escribió también ocasionales artículos de crítica que aparecieron en diarios y revistas, y uno más ambicioso, La Condesa Sangrienta, revista Diálogo, México, 1965, que en 1971 saldría en forma de libro. En 1967 murió muy joven su padre, y al año siguiente la poeta, que hasta pasados los 30 años había vivido en el hogar paterno, en Avellaneda y después en Buenos Aires, en el barrio de Constitución, se mudó a un departamento propio en la calle Montevideo. En 1968, otro libro de poemas, Extracción de la piedra de locura. Ese año obtuvo la beca Guggenheim y viajó brevemente a Nueva York y París. Para entonces hicieron crisis diversos problemas íntimos. En 1970 hubo un primer intento de suicidio, al que siguieron otros, y pasó temporadas internada en el pabellón neuropsiquiátrico del Hospital Pirovano. En septiembre de 1972, a los 36 años, murió a consecuencia de un exceso de somníferos. A fines del año anterior había publicado un último libro, El infierno musical. Hubo varias publicaciones póstumas de textos inéditos, la más importante de las cuales fue Textos de sombra y otros poemas, 1982. En 1994 apareció un volumen de obras completas que recoge toda su obra, con excepción del primer libro renegado y algunos artículos. Hay también un diario del que se han publicado fragmentos y cartas, de las que se prepara una edición.
En 1991 apareció una biografía de Cristina Piña, también recopiladora de la obra completa, hecho excepcional en la literatura argentina que puede adjudicarse al aura de prestigio casi legendario que ha envuelto la vida y obra de A.P. Como suele suceder con las iniciativas de la crítica, esta mía tuvo en su origen el deseo de corregir una injusticia, la que veo en el uso tan habitual de algunas metáforas sentimentales para hablar de A.P. Casi todo lo que se escribe sobre ella está lleno de pequeña náufraga, niña extraviada, estatua deshabitada de sí misma y cosas por el estilo. Ahí hay una falta de respeto bastante alarmante o un exceso de confianza, en todo caso una desvalorización, lo cual no sería más que anecdótico si no apuntara, como siempre que se usa la metáfora, a una reificación y como tal hace obstáculo a la visión del proceso. Reduce a un poeta a una especie de bibelot decorativo en la estantería de la literatura y clausura el proceso del que sale la poesía, resultado muy corriente del trabajo de críticos que pese a las mejores intenciones parecen empeñados en congelar a la literatura en objetos. Y entonces no importa que el trabajo del escritor haya sido justamente descongelar el mundo, hacerlo fluir en una operación sin fin. Su obra y él mismo terminan, en palabras de mis colegas, como una pequeña estatua del terror. Esto último es una cita de A.P., como lo son, por lo demás, la mayoría de las expresiones usadas en estos casos. Ella no escatimó metáforas autobiográficas, pero eso no es excusa para usarlas contra ella, sobre todo porque al hacerlo se está confundiendo la poesía ya hecha y la poesía en tren de hacerse. En este segundo caso, la metáfora del sujeto sirve para poder seguir haciendo poesía. Podría decirse que es una herramienta descartable. Quiero decir que para constituir el sujeto que necesita para escribir, el poeta echa mano, entre otras cosas, a la metáfora. Pero la metáfora, por vistosa que sea, no es un punto de llegada. Si lo fuera, habría un congelamiento, una museificación. Nos quedaríamos con un catálogo de objetos y quedaría traicionada la tarea poética de crear proceso allí donde hay objetos. A la poesía podría dársela por hecha y no quedaría más que dejar de escribir o morirse. No digo que esto no pase. Por lo pronto hay que reconocer que para que valga la pena que siga habiendo proceso, la metáfora o el poema mismo debe ser buena, y la calidad no puede apreciarse sino en lo que se ha congelado o cosificado de un modo u otro. La poesía sigue en marcha, no obstante, porque se establece un proceso en otro nivel, una dialéctica entre el proceso y el resultado. El arte está hecho de estos dos estadios coexistentes, simultáneos, embarcados en una dialéctica perenne, el proceso y el resultado. No es cuestión de separar lo que en una obra o un artista corresponde a uno y a otro, pero sí pueden señalarse sus polos. Al del resultado tiende el arte comercial, de consumo, al del proceso de arte experimental o radical. En el polo del resultado está el lector o espectador, en el del proceso el artista. Se diría que en el arte clásico hay una armonía entre proceso y resultado, y por esta armonía se define lo clásico. En la era moderna esta dialéctica se ha ido exacerbando. Las vanguardias del siglo XX la pusieron en primer plano en una carrera por lograr un arte que fuera todo proceso.
El punto más alto estuvo, creo, en el constructivismo ruso, pero este quedó sin descendencia. Menos sistemático, Dada fue hacia la misma época, alrededor de 1920, más fecundo, a través de la herencia surrealista. Y me propongo iniciar estas charlas con unas reflexiones sobre la dialéctica del proceso y el resultado en el surrealismo, en parte porque sigue siendo una buena medida nuestro predicamento, en parte porque sigue siendo en buena medida nuestro predicamento y en parte porque nos introduce en materia, ya que A.P. vivió y leyó y escribió en la estela del surrealismo. Como en toda escuela, al menos en su fase militante, en el surrealismo el proceso fue preponderante. Las vanguardias fueron esencialmente recetadas de cómo hacerlo. El único paradigma de calidad que importaba era la realización del proceso creador, ya que la calidad del resultado solo podía darla el tiempo, que por definición quedaba en suspenso. El proceso clave del surrealismo, o la clave del proceso, fue la escritura automática, que era algo así como el proceso en estado puro, en tanto pretende ser un flujo libre del inconsciente, es decir, del área mental libre de la consideración de los resultados, del juicio crítico. El resultado se reabsorbe en el proceso mismo ya es el resultado. Es ligeramente paradójico en sí, porque significa que si el flujo es realmente automático, si está limpio de todo juicio crítico, entonces será bueno, es decir, que dejará satisfecho a este juicio crítico excluido por principio, pero recuperado en el curso de los hechos. Es con la escritura automática que el surrealismo crea su mito de origen, y más aún, se propone como un mito de origen en permanente reactualización, llevando la premisa de la escritura automática a su máximo rigor. Toda obra surrealista ya está muerta, ya queda en el pasado al nacer. El procedimiento obliga al artista a ser un perpetuo Orfeo, que tiene prohibido volverse a ver lo que ha hecho, porque aún la mirada más distraída conlleva una evaluación. Esta es inevitable de todos modos, pero clausura el proceso de la creación. El mito separa las mitades del tiempo y las preserva en su pureza. La evaluación produce un pasado puro, en el que no tiene nada que hacer el presente, despojado de juicio crítico, acción ciega, y la creación produce un presente puro, que nunca se hará pasado porque se prohíbe ser contemplado desde afuera. La obra de arte, una vez hecha, deja de ser arte, es documentación, registro de un proceso. Esta peculiar compartimentación del tiempo le da al surrealismo su carácter tan intrigante de escuela muerta, siempre superada desde el principio. Pasado el primer estallido, al surrealismo siempre se lo dio por muerto y siempre causó extrañeza que siguiera vivo. Todo lo anterior, por supuesto, en términos de máxima de lectura ideal del mito. En los hechos estuvo modulado por las realidades prácticas. Después de todo, los surrealistas eran hombres y lo humano siempre es demasiado humano. El juicio crítico seguía a la vuelta de la esquina, como lo prueba el apotegma. Si un tonto solemne escribe según el procedimiento surrealista, escribirá solemnes tonterías. Ahí estuvieron por debajo de su propia invención. Habríamos preferido que el procedimiento surrealista bastara para transformar a un tonto solemne en un poeta. Sea como sea, las vacilaciones y contradicciones de la doctrina surrealista en su larga y accidentada historia provienen de esas premisas exigentes y su choque con la realidad. Cuando Alejandro Pizarnik empezó a escribir en los años 50, al surrealismo todos lo daban por muerto,
lo que no era ninguna novedad. Era natural que una poeta formada como ella en el gusto surrealista instrumentalizara el procedimiento de la escuela muerta, como quien usa el reloj de un pariente difunto. Desvanecida la ideología del procedimiento, la mecánica de éste puede servir para nuevas creaciones, es decir, se podía usar la escritura automática para hacer buena poesía, que parece ser exactamente lo contrario de lo que se proponían los surrealistas. Y sin embargo los surrealistas hacían lo mismo, lo contrario de lo que se proponían. Para eso tenían su mito, que cumplía la función de todo mito, mediar entre opuestos. Fue por esta contradicción interna que el surrealismo estuvo muerto desde el principio. Fue su propio mito de origen y se aseguró una vida muy larga, siempre póstuma. En la joven AP hay un sinceramiento o simplificación de la postura del poeta. No hay ningún disfraz utópico o ideológico, sino un objetivo único y explícito: escribir buenos poemas, llegar a ser un buen poeta. El resultado lo es todo. El deseo de escribir buena poesía se sobrepone a todo, con la convicción que AP comparte con todos los poetas jóvenes que ha habido y habrá, de que a ese fin se le puede sacrificar todos los demás, porque alcanzándolo se alcanzarán por añadidura todos los demás. Con ese programa AP parece ponerse en el polo opuesto del programa surrealista, pero creo que en realidad lo está asumiendo por dentro, reinventando el surrealismo desde su núcleo de muerte prenatal y diferenciándose de paso de tanto surrealista de retaguardia, ilusionado con la supervivencia de viejas utopías. La adopción del procedimiento de la escritura automática obedece a su utilidad para obtener lo nuevo. Y la importancia de lo nuevo es suprema, es el sine qua non para seguir escribiendo. El surrealismo fue primordialmente un sistema de lecturas, el más rico y productivo de los tiempos modernos. Esto también forma parte de la contradicción surrealista. Fue un sistema de lecturas y propuso un sistema de creación donde la lectura es tabú. La antología surrealista es muy amplia, tanto que se la diría exhaustiva, induce a creer que ya todo ha sido escrito. El servicio de la escritura automática era pescar lo que todavía podía seguir siendo nuevo en las profundidades inconscientes, oníricas, transpersonales, azarosas, donde se hubiera refugiado. De ahí que dijera lo que dijera Breton: la escritura automática ya estaba instrumentalizada desde el comienzo. Resumiendo, AP invierte el procedimiento surrealista poniendo la evaluación, el yo crítico, al mando de la escritura automática, que así se vacía de su contenido programático y se vuelve un método sin ilusiones ideológicas al servicio de un oficio. Lo que retiene de la escritura automática es precisamente lo que ésta estaba llamada a disolver, el resultado, logrado gracias a la amplitud sin límites del campo de elección, de los términos, que hace posible formar una frase con elementos tomados de cualquier área del discurso y alcanzar la novedad imposible en ese mundo de la biblioteca surrealista exhaustiva, donde todo había sido escrito ya. Entonces, en el procedimiento, el yo crítico que Alejandra Pizarnik no solo conserva, sino que pone al mando, hace la figura de un cuerpo extraño. Puesto ahí, es necesario elaborarlo o camuflarlo, homogeneizarlo con el resto del material labrado en las combinatorias de la escritura automática. De otro modo quedaría demasiado visible, denunciando a la entidad adolescente que representa. De ahí viene la metáfora autobiográfica que marca toda la poesía de Alejandra Pizarnik, al punto de volverse una temática y resultado en la deplorable rúbrica póstuma con la que pensamos La pequeña náufraga, etc.
esta metáfora autobiográfica admitiría otra genealogía, la máxima latitud en la elección de los términos, beneficio primero y último de la escritura automática, amenaza con hacer estallar al yo crítico vigilante. En los surrealistas, ese estallido es aceptado y asumido, al costo de hacer objetiva la poesía. En el sistema personal de AP, de su subjetividad exacerbada, se hace necesario poner en escena un maniquí de yo que dé continuidad y contenga el caos, sobre todo porque sin una entidad subjetiva que subsista al trabajo poético, a la creación de un poema bueno, ahí se terminaría todo. El poeta quedaría reificado o sustancializado dentro del poema. Este tipo de metáfora opera como síntesis biográfica o fórmula mnemónica. Es lo que en la jerga del marketing se llamaría una operación de imagen. ¿Quién fue Emily Dickinson o Carolina Gunderot o quien sea? La ardiente enamorada del viento, la viajera con su maleta de piel de pájaro, etc. Creo que es un injusto reducir a Alejandra Pizarnik a una o muchas de estas fórmulas, porque ella las usó solo para seguir escribiendo, no para clausurar su trabajo. No es todavía la constitución de un sujeto. Me propongo demostrar que en AP el sujeto se constituye en su dislocación, sino más bien su parodia o su reducción al absurdo. En sus modulaciones a menudo patéticas, la pequeña olvidada, la pequeña muerta, cuando no cursis, cumplen su cometido de subjetivizar la escritura automática y mantener la máquina en movimiento. En realidad se trata de un sujeto bajo la forma de un objeto. Deberíamos llamarlo un personaje. El personaje es el recurso usado para superar la contradicción de sujeto y objeto. En la poesía lírica, el sujeto es casi siempre un personaje, para hacer literario lo que sin él sería pura queja narcisista. El sujeto personaje, fraccionado en niñas, sonámbulas, náufragas, le permitió a AP avanzar en la escritura sin caer en los convencionalismos de la vieja lírica sentimental. Por cierto que es una solución provisoria, sujeta al agotamiento de una combinatoria de términos en cantidad limitada, hasta donde se puede llegar a fuerza de niñas perdidas, pequeñas sonámbulas y viajeras con el vaso vacío. En este juego peligroso es donde AP más se acerca al kitsch, y ahí precisamente es donde se la rescata con la mejor de las intenciones. El peligro marca los límites de este recurso, severamente vigilado por su horror al ridículo y por una elegancia alimentada con la lectura de los poetas del canon surrealista. Esta limitación es uno de los rasgos más característicos de la poesía de AP, que se presenta como un trabajo que llegará a completarse, no abierto indefinidamente a los dictados de la inspiración o la experiencia, sino cerrado como una combinatoria y con el final a la vista. Desde el comienzo, desde Árbol de Diana, en todo caso, están presentes las señales de que avanza hacia un punto en que quedará dicho todo lo que era posible decir dentro de sus reglas de juego, tan exigentes. Esta sospecha deprimente le da un tono angustiante al conjunto y fuerza esa temática nocturna, pesimista y vampírica, porque el movimiento se alimenta de un quantum de vida dado. Por momentos da la impresión de que AP comenta esta situación con ironía, ahuecando la voz para tomarse el pelo a sí misma. Hablo del lugar donde se hacen los cuerpos poéticos, como una cesta llena de cadáveres de niñas. Ahora bien, un personaje solo lo es dentro de un mecanismo de relato, y el relato necesita una alternancia de tiempos, a la que se opone la restricción del poeta surrealista contra la mezcla de pasado y presente.
La clave de la escritura automática es la pureza del presente, en la que ya podemos ver uno de los caminos que llevan a la brevedad de los poemas de A.P. En ella faltó siempre el impulso narrativo que caracterizó a otros surrealistas argentinos como Orozco o Molina. Faltó inclusive cuando quiso capturarlo explícitamente en los poemas largos en prosa de la última etapa. Cuando los surrealistas se ciñen al procedimiento original, no importa que adopten formatos extensos, inclusive de novela, como las de Benjamin Peret o las de Quirico Hebdomeros, sostienen un presente absoluto de lectura que se niega a las recomposiciones psíquicas convencionales. Al proseguir la lectura, se sigue en un presente de invención de escritura que en cierto modo anula lo anterior y recomienza en cada frase. Se promueve con ello un tipo nuevo de lectura, que ya no es tal, en tanto la lectura se define justamente por esa recomposición convencional de lo escrito, sino una actualización de la escritura. Esta exigencia de presente se cerró como una trampa sobre la labor de A.P., contribuyendo con la atmósfera claustrofóbica. Así se explica, y no sé cómo podría explicarse si no, el poema Reloj de los trabajos y las noches. Dama pequeñísima, moradora en el corazón de un pájaro, sale al alba a pronunciar una sílaba. No. Ahí está el sujeto personaje, la dama pequeñísima, enfrentado a su propia contradicción, al no poder funcionar como personaje por negarse explícitamente al paso del tiempo o convivencia de tiempos que haría posible el relato. La contradicción se resuelve en negación, lo que determina la brevedad del poema. Un sí habría abierto las compuertas a la historia de las aventuras de la dama en las frondas del tiempo, tanto más frondosas por acción de la escritura automática. Incidentalmente, este poema sugiere otros temas convergentes, por el matiz de juguetería mágica, la irreductibilidad de la infancia, de la que no se sale, por el aumento exponencial de la miniaturización. El pájaro ya es pequeño, su corazón lo es más, y el corazón es la casa de la dama. Una compresión o economía siempre en tren de emularse a sí misma, y en la brevedad asociada a la idea de joya o mecanismo de precisión, el control férreo de la calidad. En cuanto al alba, he notado que en la poesía de A.P. es el momento emblemático de la anulación del tiempo, quizás por motivos autobiográficos, el insomnio, quizás por participar del sistema general de inversiones del que hablaré más adelante. La coexistencia de tiempos en el relato es básicamente la convivencia del presente y el pasado en que sucedieron los hechos y el presente en que se los cuenta. El relato es esencialmente optimista, porque es necesario que el narrador haya sobrevivido a los hechos, haya vivido para contarlo. El tono sombrío de la poesía de A.P. deriva también de su negativa o imposibilidad de adoptar un ritmo narrativo. El presente es breve en sí. Se le aparece a la imaginación como miniatura y capricho. Bachelard. En la restricción al presente veo una de las sobredeterminaciones de la brevedad de los poemas de A.P., rasgo que no debería darse por sentado. En los libros anteriores a Árbol de Diana, la extensión es fluctuante y más o menos convencional. Un sitio donde puede verse el pasaje a la definitiva concisión es el agregado de otros poemas al final de Árbol de Diana, que son inmediatamente anteriores a este libro. Estos poemas dan la impresión de ser fragmentos y por su ubicación representan algo así como una liquidación de una etapa de aprendizaje. Es como si a los últimos poemas de esa etapa se los hubiera podado de todo lo superfluo
para dejar solo lo mejor, lo que los hace poéticos, sin el andamiaje discursivo de progresión o desarrollo, en lo cual yo vería otras dos determinaciones de lo breve. Primero, la voluntad de mantener una calidad sin altibajos, resultante de haber hecho de la calidad la única ideología del trabajo. Y segundo, al suprimir el desarrollo, el pasaje de todas las explicaciones al plano autobiográfico extratextual. Pero la brevedad también deriva de las premisas surrealistas. Todas las sobredeterminaciones que he enumerado se resumen en la exigencia de pureza, elemento clave de todos los movimientos o escuelas programáticos y centro constante de las preocupaciones de los surrealistas. La brevedad asegura a priori la pureza, al cerrar la puerta a todo lo accesorio o trivial que tiene la extensión. En el procedimiento surrealista, esta cuestión planteaba problemas bastante insolubles. Que yo sepa, Breton la teorizó solamente en un texto tardío de 1960, el La, que empieza: del dictado del pensamiento o de otra cosa, al que el surrealismo quiso originalmente someterse y entregarse por medio de la escritura llamada automática. Ya he dicho a cuántos azares estaba expuesta en la vigilia su escucha, activa, pasiva. Es decir, cuántas impurezas amenazan este dictado que extrae todo su valor de la pureza sin mezcla con que sale del pensamiento o de esa otra cosa, entre signos de interrogación, que puede ser el inconsciente o el sueño o cualquier área intocada del hombre. Sigue Breton. Por eso me han sido de inmenso valor esas frases o fragmentos de frases, restos de monólogo o de diálogo extraídos del sueño y retenidos sin error posible, tan netas quedan su articulación y su entonación al despertar que ellas parecen producir, pues se diría que acaban de ser proferidas, por sibilinas que sean. Cada vez que he podido las he anotado con todos los cuidados que se les debe a las piedras preciosas. Hubo una época en que las encastraba en estado bruto al comienzo de un texto. Me imponía a encadenar a partir de ellas, así fuera en un registro muy diferente, con la pretensión de lograr que lo que siguiera se sostuviera a la altura y participara de su alto grado de efervescencia. Y más adelante, si bien la boca de sombra no me ha hablado con la misma generosidad que a Hugo y se ha limitado a frases inconexas, lo esencial es que se dignó soplarme a veces algunas frases que siguen siendo para mí la piedra de toque, con la seguridad de que se dirigían solo a mí. A tal punto reconozco, pero límpida y llevada a una potencia encantatoria, mi propia voz, y que por desalentadoras que sean para la interpretación al pie de la letra, sobre el plano emotivo, estaban hechas para darme el la, es decir, la nota con la que se afina toda la escala. La brevedad garantiza la pureza, y ésta garantiza la calidad. Llevado a sus últimas consecuencias, el razonamiento restringe la obra del poema a estas piedras de toque, a estas gemas, a este la de diapasón y nada más, o sea, a un puro resultado, purificado de la hojarasca del proceso que lleva a él, porque sería un resultado previo, dado antes de ponerse a escribir, caído del cielo o expulsado de las profundidades por fuerzas ajenas al poeta. En otras palabras, estamos en el plano de la objetividad pura. El acento objetivo impersonal de gran parte de la poesía surrealista clásica puede reconocerse, o ellas pueden servirle de caricatura, en las frases que transcribe Breton a continuación del texto citado, su cosecha de epifanías oníricas. El 0 a la tercera potencia, cuyo castañeteo de piel reside en el do mayor como promedio. La luna
comienza donde con el limón termina la cereza. Se redactará entonces un diario cuya firma complicada y nerviosa será un apodo. Si usted vive bisonte blanco de oro, no haga el corte de bisonte blanco de oro. Pues bien, después de eso, para Breton, había que escribir el poema, usando la frase dada como punto de partida. Lo que ese poeta en particular tenía que decir, la expresión de su subjetividad, era la materia del proceso. Es lo normal y corriente. El proceso es subjetivo, el resultado es objetivo. Al resultado se lo mira desde afuera, y eso es lo que lo vuelve resultado. En tanto interviene el sujeto, vuelve a ser proceso. Los surrealistas no se apartan de esa norma. Su único truco es intercambiar los lugares y poner primero el resultado, después del proceso. Creo que Alejandre Pizarnik vuelve a invertir los términos, lo que no significa volver a la situación inicial. Mantiene la primacía temporal del resultado, la breve frase poética perfecta, pero le impone una carga de subjetividad, haciéndola objeto de un exhaustivo trabajo consciente. Es como si se propusiera salvar la renuncia implícita de los surrealistas a mantener hasta el fin el extremismo del procedimiento, e hiciera de la brevedad y la pureza la obra misma, sin más desarrollo, de modo que el sujeto no tuviera más remedio que trasladarse a ella. El dictado sonambulístico no viene del inconsciente sino de la conciencia crítica, lo que parece contradictorio, pero es lo que le da su tono único a su poesía. Resumo. A.P. descarga toda su subjetividad en el resultado previo, y ahí interrumpe el trabajo. No hay proceso. Es como si el proceso saliera de ella, se hiciera transpersonal, y ahí está, quizás, el sustento del mito que se ha vuelto A.P. El proceso queda abierto, por haberse puesto el resultado antes, siguiendo la lección surrealista. Claro que los surrealistas ponían el resultado antes, pero después escribían, y escribían muchísimo. Es típico de los surrealistas haber sido longevos y haber escrito decenas de libros. En ese segundo momento ponían en acción una subjetividad vanidosa y pequeño burguesa que se empeña en terminar ella misma todo el proceso, mientras que en A.P. el proceso queda sin resolver y es como si se hubiera desvanecido. Ahí creo que está el secreto último de su poesía. Es como si no hubiera proceso, como si el proceso se reabsorbiera en lo previo, en la vida, en la infancia, en el mito personal. Mientras los surrealistas concebían la transpersonalidad sólo bajo la forma de la objetividad, A.P. hace de la subjetividad autobiográfica más exacerbada una experiencia transpersonal, y eso es la poesía para ella. Para terminar esta charla, quiero examinar un problema conexo: la breve frase objetiva pura, transpersonal o inconsciente, así provenga del sueño o del collage, no ofrece ninguna garantía contra una recuperación del sentido más convencional. Se vuelve un medio mecánico para alcanzar una novedad que los surrealistas habrían rechazado enérgicamente como nueva combinatoria de los viejos verosímiles de la literatura. Esto es algo que Breton no parece haber notado nunca. Cualquiera de las frases o versos producidos por el procedimiento surrealista, sin ir más lejos, cualquiera de las frases oníricas de el la, puede verosimilizarse en un relato más o menos largo, según el grado de absurdo que tenga, pero siempre sin dejar resto. Pueden hacer la prueba ustedes mismos con cualquiera. Tomen el cadáver exquisito original y más famoso. El cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Se lo puede reconstruir sin problemas. Es cierto que cada uno lo hará a su modo,
Por ejemplo, podemos suponer una cripta donde se han depositado los cuerpos de los caídos en una batalla, o en las orgías sangrientas de un sádico, y en esa cripta hay una actividad eléctrica tónica que reanima a los cadáveres, y estos tienen sed y descubren que la cripta se comunica con la bodega del castillo, y en la bodega hay vinos añejos y nuevos, y entre los cadáveres los hay de hombres más refinados y más brutales, y el más refinado o exquisito de todos descubre que contra lo que podría pensarse, el vino nuevo es mejor que el viejo. Pues bien, ahí está, el cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Si la pensara un poco, se me ocurriría una reconstrucción mejor, pero la idea es esa. Los recursos de los surrealistas para impedir este cierre por verosimilización que echa por tierra todo resultado, reactivando el proceso allí donde menos se lo esperaba, son dos. Primero, acentuar el absurdo que ellos preferían llamar maravilloso para hacer más difícil la reconstrucción, pero ninguna será tan difícil como para hacerla imposible. Lo más que se logrará es que cada lector haga una distinta. Segundo, acumulando un enunciado tras otro a tal velocidad y de modo tan intrincado que desaliente la reconstrucción del sentido. Tomemos una frase al azar de la Inmaculada Concepción, libro de Breton y Eluard, de la etapa heroica de la escritura automática. Apé lo tradujo, y cito de su traducción: flores saladas. Eso es fácil y casi corriente. Uno puede imaginarse llevándose a la boca un pétalo, sintiendo el sabor, explicándoselo por alguna causa. Pero ese sintagma está envuelto en una frase más larga, ya con lo que le sigue, flores saladas y abanicos de yeso. La cosa tiende a oscurecerse, porque a la degustación anterior hay que sumarle una operación sinestésica, o de cálculo escultórico o decorativo, y además hacer la conexión entre una cosa y otra, y la frase completa: el enemigo de la naturaleza está perdido en medio de flores saladas y abanicos de yeso, ya rige un relato bastante complicado. Y si vemos que esa frase ocupa apenas 3 líneas de un texto compacto de varias páginas, tenemos motivos para sentirnos desalentados y dejarlo correr. Recordemos la definición original de la escritura automática en el Manifiesto del Surrealismo de Breton de 1924, un monólogo de emisión tan rápida como sea posible, sobre el que el espíritu crítico del sujeto no puede abrir ningún juicio. En primer plano está la velocidad de la emisión, y la emisión prolongada, el monólogo, es decir, la acción, el proceso. Por su filiación dadaísta, el procedimiento surrealista empezó siendo proceso puro, una emisión abundante, en la que el sentido se mantenía siempre en el grado cero, con la imposibilidad de reconstruir un relato saliendo de ese presente absoluto. Pero 40 años después, Breton terminó dando el mayor precio a la frase objetivada, libre de su emisor, es decir, al resultado. En realidad, no hay contradicción, o la contradicción es más profunda y es constitutiva del procedimiento. El Orfeo surrealista, que tenía prohibido volver la cabeza, avanzaba de espaldas. La valoración de la calidad poética ya estaba presente desde el comienzo de la predominancia que le dieron los surrealistas a la imagen, que es el nombre oficial del resultado en el surrealismo. El nombre es revelador. La imagen es el enunciado que puede verse en la imaginación, y para poder verlo es preciso reconstruir el sentido, hacer el relato. Al hacer de la imagen la culminación de la actividad poética, los surrealistas estaban interrumpiendo el juego, sacándolo de las reglas que por otro lado mantenían con dogmatismo y llevándolo al terreno del folletín, de la novela gótica o fantástica de Julio Verne,
Walpole o Lewis, donde abundan las criptas con cadáveres reanimados, o de Raymond Roussel, o en última instancia de Lautréamont, con el que había empezado todo, con lo que la dialéctica se renueva en otro plano, el de la lectura y la escritura, que es el campo de batalla en que realmente tuvo lugar el surrealismo. Por su parte, el enunciado breve de A.P., que es subjetivo, no corre un peligro menor, en tanto su sentido cierra automáticamente en la confesión o el patetismo. A eso debió de obedecer ese cierre previo y casi paródico realizado mediante el personaje previo a la muerte de la poesía que amenazaba por la llegada prematura de los resultados. El personaje solo sirvió para mantener en movimiento el proceso, impidió la clausura del sentido en tanto se alimentó de la vida del poeta, y al vampirizarla, la mantuvo en movimiento. Fue el cadáver, exquisito, las más de las veces exquisitamente cursi, en permanente trance de reanimación en su novela personal. Rescatarlo después de la muerte real de A.P. solo puede llevar a identificaciones carnavalescas. Equivale a reanimarla a ella, lo que debe de tener su costado de autodefensa. Pero es injusto. A.P. no solo fue una gran poeta, sino que fue la más grande y la última. Con ella murió la poesía, y eso no tiene nada que ver con los poetas que vinieron después, sino con lo que conforma su obra desde adentro. Hacer como si siguiera viva, así sea al modo metafórico, es devaluarla. Más adelante, pero después de un rodeo, trataré de mostrar qué curiosa forma pudo adoptar la muerte en la dislocación del sujeto.